la deuda que no se puede pagar, no se paga. Algo que es de perogrullo, pero que puede parecer un eslogan de ultraizquierda, pero que era lo que sostenía ayer en el Financial Times Martin Wolf, que es el columnista más prestigioso, digamos, del mundo económico europeo, refiriéndose al caso griego. Y efectivamente, cuando Estados Unidos no ha podido pagar su deuda, en los años 30, pues no la ha pagado. Cuando Alemania no ha podido pagar su deuda, y ha sucedido varias veces a lo largo del siglo XX, pues no la ha pagado. Y si antes de ellas, y se acuerdan ustedes de las películas del oeste, cuando en el siglo XIX México no puede pagar su deuda, los deudores, con Francia a la cabeza, lo ocuparían militarmente. Sí. Y ya saben cómo acabó, fusilando a Maximiliano. Y es que, como decía muy bien el famoso torero, el Guerra, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Entonces, ¿qué pasa con Grecia? Pues lo que pasa con Grecia es que Grecia no puede devolver la deuda total, que asciende al 175% del PIB. Pero es que es lo mismo que le pasa a España, cuya deuda total, es decir, los pasivos, lo que se llaman pasivos en circulación, que es la deuda total, no la deuda parcial, que es lo que se llama deuda computable a efectos de Bruselas y que está como en el 100% del PIB, la deuda total de España asciende al 140% del PIB. Y además es que nos siguen endeudando a toda máquina. Y si acaban gobernando una coalición de PP-PSOE, que es en lo que están hoy la oligarquía política y las élites empresariales y financieras, no duden ustedes que llegaríamos al 175%. Pero es que ya con el 140% España ya no lo puede devolver. Y la explicación, ¿cuál ha sido la explicación que daba este columnista del Financial Times, Martin Wolf, de la victoria aplastante de los ultraizquierdistas de Syriza y de la derecha nacionalista de Topotami, que significa el río, y que han formado, que curiosamente, yo no sé si te ha llamado la atención o ha llamado la atención de nuestros oyentes, que es que han formado el gobierno en menos de 48 horas, cuando en España se tarda mes y medio para dar tiempo ¿a qué? A colocar a todos sus parientes, a llevarse hasta los botones de los ordenadores. Ya no es que se pongan de acuerdo en cuestión de horas, porque, por ejemplo, si Syriza hubiera tenido la mayoría absoluta, no hubiera tenido que llegar a ningún acuerdo y hubiera podido formar gobierno inmediato. Pero es que es el sistema. Es que aquí Rajoy ganó las elecciones en un momento determinado, a finales del mes de, me parece que fue un 20 de noviembre, exactamente. 20 de noviembre. Que lo quisieron conceder con la muerte de Franco, el contador de nubes, pensando no sé muy bien qué. Bien, y es que este señor no toma el poder hasta el 1 de enero prácticamente, y se estuvo tocando la barriga durante mes y pico y dejándose abanicar. El nuevo presidente del gobierno, Sapiras, es gente de mucho peso, es decir, son gente muy de izquierdas, alguno comunista, pero es que claro, el que es el responsable de todos los temas económicos es un profesor, pero no un profesor de una universidad pública griega que está de profesor ayudante. No. Es que es un tío que ha estado enseñando economía, está enseñando economía en todas las mejores universidades europeas y en los Estados Unidos. Es decir, que es un tío de muchísimo peso. Y la otra persona que va a negociar todo el tema de la deuda con Europa, pues 3/4 de lo mismo. Otra persona, no recuerdo ahora mismo su nombre, tampoco recordaba el del primero, pues es también es comunista, pero es un profesor muy prestigioso que ha estado enseñando fuera de Grecia. Ahora lo que dicen de ellos es decir, bueno, es que son profesores y no tienen experiencia en el mundo real. Esa es la crítica. Bueno, y qué narices de experiencia en el mundo real tenía el Rato, que era un delincuente, tenía tiene Montoro, o tiene nuestro ministro de Economías, el ínclito de Guindos, que toda la experiencia real que tiene fue el engañar a los españoles cuando era vendiéndoles
bonos basura y arruinando a montones de españoles con la caída de Lehman Brothers. La deuda que no se puede pagar, no se paga. Algo que es de perogrullo, pero que puede parecer un eslogan de ultraizquierda, pero que era lo que sostenía ayer en el Financial Times Martin Wolf, que es el columnista más prestigioso, digamos, del mundo económico europeo, refiriéndose al caso griego. Y efectivamente, cuando Estados Unidos no ha podido pagar su deuda, en los años 30, pues no la ha pagado. Cuando Alemania no ha podido pagar su deuda, y ha sucedido varias veces a lo largo del siglo XX, pues no la ha pagado. Y si antes de ellas, y se acuerdan ustedes de las películas del oeste, cuando en el siglo XIX México no puede pagar su deuda, los deudores, con Francia a la cabeza, lo ocuparían militarmente. Sí. Y ya saben cómo acabó, fusilando a Maximiliano. Y es que, como decía muy bien el famoso torero, el Guerra, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Entonces, ¿qué pasa con Grecia? Pues lo que pasa con Grecia es que Grecia no puede devolver la deuda total, que asciende al 175% del PIB. Pero es que es lo mismo que le pasa a España, cuya deuda total, es decir, los pasivos, lo que se llama pasivos en circulación, que es la deuda total, no la deuda parcial, que es lo que se llama deuda computable a efectos de Bruselas y que está como en el 100% del PIB, la deuda total de España asciende al 140% del PIB. Y además es que nos siguen endeudando a toda máquina. Y si acaban gobernando una coalición de PP-PSOE, que es en lo que están hoy la oligarquía política y las élites empresariales y financieras, no duden ustedes que llegaríamos al 175%. Pero es que ya con el 140% España ya no lo puede devolver. Y la explicación, ¿cuál ha sido la explicación que daba este columnista del Financial Times, Martin Wolf, de la victoria aplastante de los ultraizquierdistas de Syriza y de la derecha nacionalista de Topotami, sí, que significa el río, y que han formado, que curiosamente, yo no sé si te ha llamado la atención o ha llamado la atención de nuestros oyentes, que es que han formado el gobierno en menos de 48 horas, sí. Cuando en España se tarda mes y medio para dar tiempo ¿a qué? A colocar a todos sus parientes, a llevarse hasta los botones de los ordenadores. Pero ya no es que se pongan de acuerdo en cuestión de horas, porque, por ejemplo, si Syriza hubiera tenido la mayoría absoluta, no hubiera tenido que llegar a ningún acuerdo y hubiera podido formar gobierno inmediato. Pero es que es el sistema. Es que aquí Rajoy ganó las elecciones en un momento determinado, a finales del mes de, me parece que fue un 20 de noviembre, exactamente. 20 de noviembre. Que lo quisieron conceder con la muerte de Franco, el contador de nubes, pensando no sé muy bien qué. Bien, y es que este señor no toma el poder hasta el 1 de enero prácticamente, y se estuvo tocando la barriga durante mes y pico y dejándose abanicar. El nuevo presidente del gobierno, Sapiras, es gente de mucho peso, es decir, son gente muy de izquierdas, alguno comunista, pero es que claro, el que es el responsable de todos los temas económicos es un profesor, pero no un profesor de una universidad pública griega que está de profesor ayudante. No. Es que es un tío que ha estado enseñando economía en todas las mejores universidades